Cada día se consumen alrededor de 2.4 mil millones de tazas de café en el mundo, una cifra tan descomunal que exige una maquinaria agrícola e industrial capaz de transformar millones de toneladas de frutos rojos en 175.000 frascos diarios de café soluble listos para llegar a supermercados en todos los continentes. Lo que comienza como una pequeña flor blanca en una plantación tropical termina convertido en gránulos aromáticos dentro de un frasco sellado al vacío, pero entre esos dos puntos existe una cadena productiva que combina agricultura de precisión, ingeniería térmica, congelación extrema y sistemas automatizados que operan sin detenerse. El café es la segunda bebida más consumida del planeta después del agua, y su historia se remonta a más de 1000 años cuando, según la tradición, un pastor notó que sus cabras se volvían inusualmente activas tras comer ciertos frutos rojos de un arbusto silvestre en las montañas africanas. Desde entonces el cultivo se expandió hasta establecerse en más de 60 países ubicados en la franja ecuatorial, donde las condiciones de altitud, temperatura y humedad permiten que el cafeto florezca y produzca cerezas que 9 meses después estarán listas para cosechar. Brasil lidera la producción mundial aportando más del 35% del café global, aunque regiones de Centroamérica, África y Asia también participan con variedades que aportan perfiles aromáticos específicos que luego serán combinados estratégicamente en plantas industriales. El café no crece como un grano marrón listo para tostar, sino como una flor blanca que, tras la polinización, se convierte en una cereza del tamaño de una uva que pasa del verde al rojo intenso cuando alcanza su punto óptimo de maduración. Desde la floración hasta la cosecha transcurren entre 6 y 9 meses, y el momento exacto de recolección determina en gran medida la calidad final del sabor, por lo que los recolectores deben seleccionar únicamente los frutos completamente rojos dejando los verdes en el árbol para una recolección posterior. En muchas fincas, la cosecha sigue realizándose manualmente porque la selección precisa es clave para mantener estándares de calidad, y cada trabajador puede llenar decenas de sacos durante una jornada extenuante bajo temperaturas elevadas y terrenos irregulares. Cada saco puede contener alrededor de 2 kilogramos de cerezas de café, cantidad suficiente para producir aproximadamente 200 tazas, y cientos de estos sacos son cargados en camiones que transportan la cosecha hacia el beneficio húmedo el mismo día para evitar fermentaciones indeseadas. En plantaciones de gran escala, algunas fincas utilizan cosechadoras mecánicas de hasta 5 metros de altura que avanzan por las hileras vibrando varillas internas que desprenden las cerezas maduras, realizando el trabajo equivalente al de 100 personas en una fracción del tiempo. Una vez recolectadas, las cerezas frescas llegan al beneficio húmedo donde canales de agua eliminan impurezas y conducen el fruto hacia tornillos sin fin que lo elevan hasta despulpadoras industriales encargadas de separar la piel y la pulpa del grano interior. Un tambor giratorio presiona las cerezas contra superficies metálicas calibradas que liberan los granos mientras la pulpa es retirada, y los granos liberados viajan por canales acuáticos hacia cilindros rotatorios que separan frutos defectuosos o granos inmaduros mediante diferencias de densidad. Posteriormente los granos son sometidos a un lavado adicional para eliminar restos de mucílago azucarado que podría alterar el sabor si no se retira adecuadamente, y luego se extienden en patios de cemento donde permanecen aproximadamente 4 días bajo el sol mientras trabajadores los remueven constantemente para asegurar un secado uniforme. Cuando el contenido de humedad alcanza niveles adecuados, los granos pasan por una descascaradora que elimina la cáscara seca restante dejando el grano verde listo para clasificación, y mesas oscilantes los separan por peso y tamaño en diferentes categorías que determinan su destino comercial. Los granos clasificados son empacados en sacos de aproximadamente 69 kilogramos cada uno, cocidos herméticamente y apilados para su exportación hacia plantas de procesamiento donde comenzará la transformación definitiva hacia café soluble. Cada año millones de toneladas de estos granos verdes llegan a complejos industriales como la fábrica de Nescafé, una de las plantas de café soluble más grandes del mundo donde cientos de empleados y sistemas automatizados trabajan de manera coordinada para producir miles de frascos cada hora. En esta planta llegan diariamente hasta 170 toneladas de café provenientes principalmente de Sudamérica, mientras enormes hilos pueden almacenar hasta 560 toneladas listas para alimentar una línea de producción que no se detiene. El proceso comienza con la toma de muestras de cada lote entrante, perforando los sacos para extraer pequeñas cantidades que serán analizadas en laboratorio evaluando humedad, defectos, densidad y perfil sensorial antes de aprobar su uso. La fábrica utiliza principalmente dos variedades, arábica y robusta, donde la primera aporta notas aromáticas finas y mayor complejidad mientras la segunda contribuye cuerpo e intensidad, permitiendo crear mezclas equilibradas según el perfil buscado. Una vez aprobado el lote, los granos pasan por sistemas de limpieza con múltiples tamices que eliminan piedras, restos vegetales o cualquier impureza que pudiera afectar el proceso posterior, asegurando que solo el grano seleccionado continúe hacia el tostado.
Después de la limpieza, los granos son almacenados en silos diferenciados por variedad, desde donde serán dosificados cuidadosamente hacia la siguiente etapa que define el carácter final del café. El tostado es una de las fases más críticas y espectaculares del proceso, porque aquí los granos verdes son sometidos a temperaturas cercanas a los 210 grados Celsius durante aproximadamente 12 minutos para desarrollar aroma, color y sabor mediante reacciones químicas complejas. Durante el tostado, los almidones se transforman en azúcares y se liberan compuestos aromáticos que generan el perfil característico del café, mientras los granos son agitados constantemente para evitar puntos de sobrecalentamiento que podrían arruinar el lote completo. A medida que el tostado avanza, el contenido de cafeína puede disminuir ligeramente, ya que exposiciones prolongadas al calor tienden a degradar parte del compuesto, por lo que el tiempo y temperatura son ajustados con precisión digital. Una vez tostados, los granos pasan a molinos industriales donde se transforman en un polvo grueso diseñado específicamente para optimizar la siguiente etapa del proceso, que será la extracción. Aquí comienza la transición desde grano sólido hacia líquido concentrado, y es donde el café empieza a parecerse más al producto final que millones consumirán diariamente. El café tostado y molido no está destinado a ser empacado en ese estado cuando se trata de café soluble, porque antes debe atravesar un proceso de extracción industrial que convierte el polvo aromático en una infusión concentrada capaz de conservar sabor, cuerpo y compuestos volátiles. En enormes columnas de acero inoxidable, el café molido es mezclado con agua caliente en un sistema cerrado donde la temperatura y la presión están cuidadosamente controladas para maximizar la transferencia de sólidos solubles sin extraer compuestos amargos indeseados. Cuando el agua caliente entra en contacto con el café tostado, se liberan aceites esenciales, ácidos orgánicos y cientos de moléculas aromáticas que definen el carácter final de la bebida, formando un extracto líquido oscuro que circula por tuberías térmicamente aisladas. Cada hora, aproximadamente 30.000 litros de infusión de café atraviesan estas tuberías dentro de la torre de extracción, manteniendo temperaturas cercanas a los 70 grados Celsius para preservar estabilidad mientras el líquido avanza hacia la siguiente etapa. En este punto, el extracto contiene todavía una gran cantidad de agua que debe ser eliminada para convertirlo en un producto seco y estable, por lo que el líquido pasa primero por sistemas de concentración donde parte del agua se evapora bajo condiciones controladas. Sin embargo, para preservar mejor el sabor original del café, muchas plantas utilizan el método de liofilización o secado por congelación, una técnica que permite eliminar el agua sin exponer el producto a temperaturas extremas que podrían degradar sus compuestos aromáticos. El extracto concentrado es bombeado hacia una cámara donde la temperatura desciende hasta aproximadamente menos 50 grados Celsius, provocando que el líquido se solidifique formando una lámina congelada de aproximadamente 8 milímetros de espesor sobre una cinta transportadora. Los trabajadores que supervisan esta etapa deben utilizar ropa térmica especializada debido a las condiciones extremadamente frías dentro de la cámara, ya que el ambiente alcanza niveles comparables a los de un entorno ártico industrial. La lámina congelada avanza lentamente mientras corrientes de aire frío la estabilizan completamente, y luego es fragmentada mecánicamente en pequeños gránulos que conservan la estructura sólida del extracto congelado. Cada bandeja puede contener alrededor de 15 kilogramos de café congelado, cantidad suficiente para producir aproximadamente 75 frascos de producto terminado, y cientos de estas bandejas son dirigidas hacia una cámara de vacío gigantesca donde comenzará el proceso más delicado de toda la línea. Dentro de la cámara de vacío el aire es prácticamente eliminado creando condiciones donde el hielo contenido en los gránulos no pasa por fase líquida al calentarse, sino que se transforma directamente en vapor mediante un fenómeno físico conocido como sublimación. El secador es calentado gradualmente mientras se mantiene el vacío, permitiendo que el hielo atrapado en el interior de los gránulos se convierta en gas y sea extraído del sistema sin colapsar la estructura porosa que retiene el aroma del café. Este proceso de sublimación es clave para preservar el perfil sensorial, ya que evita que el extracto pierda intensidad o adquiera notas quemadas que podrían ocurrir si el agua se evaporara de forma convencional a altas temperaturas. Una vez eliminada casi toda la humedad, los gránulos secos de café soluble conservan una textura ligera y una estructura que se disuelve rápidamente cuando el consumidor agrega agua caliente en su taza. El producto seco es transportado mediante sistemas cerrados hacia la línea de envasado donde comienza la etapa final que transformará toneladas de café procesado en 175.000 frascos listos para el mercado. Cientos de frascos de vidrio vacíos son colocados automáticamente en una cinta transportadora que los dirige hacia la estación de llenado, donde una máquina de alta velocidad dosifica la cantidad exacta de café soluble en menos de un segundo por unidad. La máquina es capaz de llenar hasta 280 frascos por minuto,
lo que significa que para completar el lote diario de 175.000 unidades se requieren más de 11 horas continuas de operación sincronizada. Cada frasco lleno pasa inmediatamente por una estación de control donde se verifica el peso y se inspecciona visualmente para asegurar que no haya partículas fuera del recipiente ni defectos en el vidrio. Posteriormente se colocan las tapas metálicas con sistemas automáticos que aplican el torque exacto para garantizar un cierre hermético, seguido de un sellado adicional que crea un vacío interno preservando la frescura del producto hasta por 24 meses. Las etiquetas son aplicadas con precisión milimétrica mostrando información nutricional, fecha de caducidad, lote de producción y datos de trazabilidad que permiten identificar el origen del café en caso de auditoría o control de calidad. Los frascos terminados son agrupados en paquetes de 6 unidades envueltos en película protectora antes de ser empacados en cajas listas para distribución nacional e internacional. Desde esta planta industrial, los frascos viajan hacia centros logísticos que los enviarán a supermercados donde finalmente ocuparán un lugar en los estantes esperando ser elegidos por consumidores que quizás nunca imaginarán la complejidad técnica detrás de cada cucharada. Lo que comenzó como una flor blanca en una plantación tropical terminó atravesando cosecha manual o mecanizada, despulpado, secado, clasificación, tostado a 210 grados Celsius, extracción a gran escala, congelación a menos 50 grados y sublimación en cámaras de vacío antes de convertirse en gránulos solubles. Y cada vez que alguien agrega agua caliente a una taza y observa cómo los cristales se disuelven en segundos, está presenciando el resultado final de una cadena industrial gigantesca diseñada para satisfacer 2.4 mil millones de momentos diarios alrededor del mundo. Así funciona la fábrica que transforma toneladas de café en millones de tazas cada día sin detenerse jamás.